Venerable maestro, yo quisiera preguntarle ¿en qué consiste de que la humanidad actual no pueda desarrollar los sentidos internos por más que se esfuercen? Es decir, ¿por qué está tan turbada la razón objetiva, real, positiva, verdadera? Bueno, debemos saber que hay dos tipos de razonamiento diferentes. La razón objetiva tiene por basamento de todos sus funcionalismos los datos aportados por la esencia, la conciencia. La razón subjetiva es diferente. Elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los cinco sentidos. Ya sabemos que estos son ver, oír, tocar, palpar y gustar. Con esos datos aportados, pues, por los cinco sentidos, la razón subjetiva, mediante su sistema de asociaciones, elabora sus conceptos. Así pues, con tales conceptos, la razón subjetiva hace sus razonamientos. Mirad las cosas desde este punto de vista, desde este ángulo. ¿Qué puede saber la razón subjetiva sobre lo real? Sobre eso que se esconde tras el mundo de las apariencias. Lo único que percibe son fenómenos. Lo único que puede realmente conocer es la sucesión de causas y efectos meramente sensoriales. Pero sobre lo que es la cosa en sí, sobre lo que es lo real, sobre eso que existe tras de las mismas apariencias, sobre las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son, y no como aparentemente son. Nada sabe la razón subjetiva, nada puede saber, puesto que sus datos se basan exclusivamente en las informaciones que dan los cinco sentidos, y nada más. Cuando uno quiere saber algo más, cuando uno desea saber algo más, conocer aquello que se esconde tras de las meras apariencias ilusorias del mundo físico, necesita desarrollar la razón objetiva. Y porque esta funciona naturalmente con los datos aportados por la mismísima conciencia. Pero para que la razón objetiva pueda tener sus funcionalismos, para que pueda desarrollarse correctamente, se necesita inevitablemente que la conciencia, que está llamada precisamente a proveer de datos a la razón objetiva para sus funcionalismos, pues esté completamente libre de todas sus envolturas, libre de todos esos receptáculos en que normalmente está metida. Ya lo sabemos, ya lo hemos repetido demasiado, hasta la saciedad, que tales receptáculos son precisamente los agregados psíquicos, esos diversos elementos inhumanos que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Mientras la conciencia esté enfrascada en tales agregados psíquicos, mientras esté embutida entre el ego, no es posible que esté libre.
y no estando libre, pues no puede aportar datos para la razón objetiva. Así pues, primero que todo, necesitamos desvestir a la conciencia de sus vestiduras, de sus vanas vestiduras, cuáles son los agregados psíquicos, destruir tales vestiduras, tales inhumanos trajes, cuáles son, repito, los diversos elementos inhumanos que llevamos dentro. Una vez destruidos esos elementos infrahumanos, entonces queda libre la conciencia, puede funcionar. En ella están los datos que la naturaleza misma nos ha proporcionado para nuestra propia regeneración. Ya he dicho, lo vuelvo a repetir, que en la conciencia está la religión, el Buda, la sabiduría, y también aquellas partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto. Él ha sufrido con nuestros errores, y sus partículas de dolor están depositadas en la esencia, es decir, en la conciencia. Si sabemos aprovechar tales partículas de dolor, trabajando sobre nuestros errores, trabajando con alegría, con gusto, porque no hay cosa que más agrade que destruir uno lo que es inhumano, el resultado será, pues, obviamente, pues el que venga el despertar. Pero ya dije, repito, que en la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra propia regeneración y cultura. Lo importante es que quede libre esa conciencia. Así pues, destruir el yo es indispensabilísimo para que la conciencia quede libre. Una vez libre, ella aportará a la razón los datos necesarios para el funcionalismo de los procesos razonativos objetivos. No se confunda esto, y lo aclaro entre paréntesis, con los procesos razonativos subjetivos, que es diferente. Las gentes que pueden saber de lo real, de la verdad, pues nada. ¿Qué pueden saber los científicos del anticristo? Entre paréntesis, me refiero pues a los científicos materialistas, ateos, enemigos del Eterno. Obviamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los procesos razonativos de ellos son subjetivos. Tienen como fundamento los datos aportados por los 5 sentidos. ¿Pero qué pueden saber ellos sobre las leyes que rigen la mecánica de los fenómenos? Nada. Podrán, por ejemplo, descubrir cómo funciona la célula viva. Aceptado. ¿Pero qué saben ellos sobre las leyes que rigen la mecánica celular? Ellos creen que sí saben. Y tratan con su racionalismo subjetivo de enlazar fenómeno con fenómeno. De explicar un fenómeno con otro. Pero tampoco, aunque ellos creen que han llegado a descubrir la cosa en sí, no la han descubierto. Las leyes de la mecánica celular no son conocidas por los hombres de ciencia, aunque ellos creen que las conocen. Mejor dicho, ellos no para usar esta vez el estilo socrático diría, ellos no solamente no saben, sino además no saben que no saben. Estando en el error, no solamente están, sino además ignoran que están. Y eso es lo más grave. Así pues, conviene, ante todo, comprender la necesidad de utilizar para nuestra razón los datos de la conciencia. Pero si queremos usar tal datos, repito, aunque caigamos demasiado en la repetición, necesitamos libertar la conciencia. Libre ella de todos esos elementos egoicos que nos condicionan y nos hacen la vida tan miserable, podrá aportar a la razón datos extraordinarios. Entonces, basada la razón en tales datos, podrá elaborar sus conceptos de contenido y hasta verbalizar sus razonamientos. La razón objetiva es grandiosa en sí misma. Hay necesidad de desarrollarla y desenvolverla. Creo que con esto que he dicho es suficiente, pues.
Muy amable, venerable maestro, le agradecemos infinitamente esta valiosa explicación. A propósito, maestro, ¿cómo nos gustaría que usted nos explicara un poco más a fondo lo relacionado con el protoplasma del ser humano? Usted nos hablaba, pues, nos ha hablado de los en forma muy esporádica, digamos así, sobre los cuerpos protoplasmáticos, pero ahora nos interesaría un poco más profundo sobre el protoplasma del ser humano. Bueno, al hablar sobre el hombre protoplasmático, pues tenemos que ir bastante lejos, porque téngase en cuenta que la primera raza que hubo en el mundo y que vivió en el casquete polar del norte fue precisamente la raza protoplasmática. Más tarde vinieron los hiperbóreos. Entonces ciertos elementos atómicos se unieron a los cuerpos protoplasmáticos para formar esa segunda raza. Después vinieron los lemures. Nuevos elementos se combinaron sobre el protoplasma y tenemos ya al hermafrodita lemur propiamente viviendo en la Lemuria con sus cuerpos de carne y hueso. Después continuaron los atlantes y actualmente estamos nosotros, los arios. Sin embargo, en el fondo de nuestro organismo sigue existiendo el cuerpo protoplasmático. Si nosotros hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama materia, si hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama cuerpo físico humano, encontraríamos el protoplasma. No el protoplasma de un Haeckel que resulta demasiado cursi para las altas investigaciones del espíritu. No, sino el hombre protoplasmático. El hombre original. Todo lo demás son agregados de moléculas, átomos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los científicos materialistas creen que han descubierto la materia. No la han descubierto. El hecho de poder ver, oír, tocar y palpar determinadas agrupaciones moleculares acumuladas encima del protoplasma y a sus lados no indica precisamente que ya se haya descubierto la materia en sí. La materia en sí es el protoplasma. Bien, pero eso no es, repito, no estoy refiriéndome al protoplasma aquel de los bribones del intelecto, al protoplasma aquel de los Haeckel y de los Darwin, al protoplasma aquel del anticristo. No, estoy hablando del protoplasma legítimo, del hombre protoplasmático. Si elimináramos todas sus células, partículas, moléculas, encontraríamos el protoplasma. No, dirían los científicos, encontraríamos el esqueleto, encontraríamos el polvo de la tierra. Es que para ellos eso es así porque no perciben más que con sus 5 sentidos y eso es todo. Pero el hombre verdadero, el hombre auténtico, aquel que posee la razón objetiva, aquel que además de eso pues ha desarrollado el sentido espacial y que tiene acceso a la cuarta vertical y a la quinta y a la sexta, etcétera, etcétera. Indudablemente todo es diferente. Puede ver el protoplasma, puede ver al hombre protoplasmático. Cuando uno aprende a actuar sobre su propio protoplasma, puede cambiar de hecho todos los principios moleculares, atómicos, celulares, biológicos, físico-químicos, etcétera, de su propio organismo. Eso es obvio. Pero incuestionablemente lo que estamos diciendo pertenece a la ciencia pura. El anticristo no sabe de esas cosas. Es decir, la falsa ciencia materialista no entiende estas cosas, porque ella se basa exclusivamente en el racionalismo subjetivo. Y tal racionalismo, como ya lo he dicho, tiene como única fuente de información las informaciones defectuosas,
de los 5 sentidos. Nosotros tenemos otros modos de percepción y son diferentes. Hemos desarrollado otras facultades cognoscitivas que nos permiten perfectamente ver el protoplasma en sí mismo. Y repito, cuando uno puede manejar a fondo su protoplasma, cuando ya es capaz de actuar sobre él directamente, también puede cambiar directamente los principios moleculares y atómicos. Siempre se ha hablado de superhombres. Yo lo entiendo, no en la forma de un Nietzsche, no, sino en la forma de la criatura autorrealizada, del legítimo hombre, en el sentido completo de la palabra. Este legítimo hombre, este hombre verdadero, este hombre auténtico, para diferenciarlo del animal intelectual, que es diferente, sabe manejar el protoplasma y por lo tanto puede hasta inmortalizar su cuerpo físico. Absurdo, diría el anticristo, sí, claro. Para el anticristo todo lo que no pertenezca a su círculo es limitado en que se desenvuelve. Todo es absurdo. Un sabio, por muy grande que sea, si no se somete a los prejuicios, reglas y sistemas establecidos por el anticristo, se convierte en objeto de burla. Pero el sabio es sabio, aunque el anticristo se ría de eso. Así pues, repito, el anticristo es la falsa ciencia, los falsos científicos de nuestra época. Pero esto naturalmente no lo aceptan los científicos. Ellos se creen el non plus ultra, los verdaderos amos del saber, aunque no son más que pigmeos, que no ven más allá de sus narices. Pero ellos creen que sí ven todo, y ese es su engaño. No solamente están engañados, sino que ignoran que están engañados. Y eso es peor todavía. Así pues, si hay que aprender a manejar el protoplasma, tenemos que hacerlo inteligentemente. Ante todo, tendríamos que empezar por manejar las inteligencias que viven en el protoplasma. ¿Cuáles son? Pues los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Es incuestionablemente en las aguas de la vida, en el esperma sagrado, tenemos nosotros las famosas ondinas atómicas, moleculares, propias, individuales. No me estoy refiriendo a las ondinas de los lagos ni de los ríos, sino a las que llevamos en el sistema seminal, a las atómicas, a las que forman parte de nuestro propio cuerpo. En nuestra mente tenemos todos los elementales del aire, los famosos silfos. Pero no estoy hablando de los silfos que viven allá en las nubes, sino de los silfos atómicos, esos que forman nuestra propia mente. En nuestras calorías, nuestros glóbulos rojos, en nuestra sangre, en nuestro potencial sexual, etc. En todo nuestro energetismo cargamos las famosas salamandras atómicas. Pero una vez más digo, no me estoy refiriendo a las salamandras de los volcanes, sino a las atómicas, a las que forman parte de nuestra sangre, a las que constituyen los glóbulos rojos, a las que originan nuestros ardores sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, en los huesos, en la carne, están los monos que viven entre las entrañas de la tierra, sino los que viven entre las entrañas de nuestra propia tierra filosofal, que es nuestro cuerpo, las que viven en nuestros huesos, las conciencias atómicas de nuestra carne y de nuestros cartílagos. Cuando uno aprende a manejar sus propias conciencias atómicas elementales, de hecho va adquiriendo poder sobre el protoplasma. Así uno aprende a dominar esas conciencias atómicas mediante la disciplina esotérica. Eso es incuestionable. ¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, la tempestad sexual? Cuando las ondinas del propio esperma o de las secreciones activas del sexo se encuentran revueltas. Solamente mediante la fuerza de la voluntad, de la inteligencia, con los exorcismos convenientes. ¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, los elementales atómicos y los ardores sexuales en un momento dado? Nuestras tempestades lujuriosas, es mediante la ayuda de nuestra divina madre, Kundalini, Shakti,
¿Cómo podríamos dominar esos pensamientos de laxidia que asaltan constantemente a la mente? Sencillamente sabiendo exorcizar a los ciclos atómicos de nuestro propio pensamiento. ¿Cómo podríamos someter el cuerpo a la voluntad del ser? Solamente dominando a las conciencias atómicas o elementales atómicos de la carne, de los huesos y de los cartílagos, etc. Cuando uno va adquiriendo poder sobre las inteligencias atómicas de su propio cuerpo, cuando se va haciendo amo de todas esas inteligencias atómicas que viven en su propio organismo, de hecho va adquiriendo también poder sobre el protoplasma, donde esas inteligencias atómicas se desarrollan y se envuelven. Y un día en el camino de perfección podrá rejuvenecerse como el buen Fausto, aquel de Goethe. De manera que entonces, comprender esto, que hay maestros inmortales, los hay. En Egipto se dice que hay 2 maestros cuyos cuerpos son de edad indescifrable. Los mencionan antiquísimas escrituras religiosas. ¿Qué diremos del rey del norte? Gran ser, aquel gran ser de las regiones septentrionales. ¿Cuál será la edad de su cuerpo físico? Nada se sabe. Kutumi en los Himalayas. Guruji de la gran maestra Elena Petronila Blavatsky. De edades indescifrables. El conde de San Germán, que actuó durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX de Europa. Volvió a Europa en el año 1939. Y de regreso al Tíbet fue entrevistado por Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano. Así pues, pensemos en que todos podemos llegar a convertirnos en hombres auténticos, legítimos, verdaderos, en que todos podemos llegar a conocer el protoplasma, es el funcionalismo vivo de nuestro organismo, dijéramos la base primera y la que verdaderamente da origen a todos los procesos de la vida. Cuando hablo del protoplasma en sí, no me estoy refiriendo exclusivamente al cuerpo vital etérico. No confundan ustedes al lingam, sarira o cuerpo vital con el protoplasma. El protoplasma es diferente. Para conocer al protoplasma se necesita verdaderamente desarrollar ciertas facultades que no todos lo tienen. Para desarrollar esas facultades hay que despertar. Y para despertar hay que morir en sí mismos, aquí y ahora. Así pues, con el mayor gusto he grabado esta pregunta de nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, a fin de que todos puedan recibir la información correcta. Venerable maestro, antes de que usted se nos retire, queremos aprovechar para una última pregunta por hoy, maestro, o por este rato. Usted nos habló acerca de la encarnación y cristalización del ser, pero a la vez nos dijo que había que dar oportunidad a las distintas partículas atómicas del ser que se iban realizando. Esto quiere decir que el ser no desciende de una vez en su totalidad, sino por partes, maestra. Bueno, el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Al hablar de ser, pensemos en el sagrado sol absoluto. Obviamente, del sagrado sol absoluto emana el santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Y a su vez del santo Okidanok deviene el santo Triamatzikano, o en otros términos, la Trimurti Logoica, la cual, como ya he sabido, tiene 3 aspectos. Primero, santo afirmar. Segundo, santo negar. Tercero, santo conciliar. El sagrado sol absoluto
y el santísimo Okidanoj, omnipresente y omnipenetrante, desean cristalizar en nuestro organismo esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. En Oriente tales fuerzas reciben el nombre de Brahma, Vishnu y Shiva. En el mundo cristiano son denominadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, el Sagrado Sol Absoluto y su emanación, el Santísimo Okidanoj, desean cristalizar en nuestro organismo a las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Todo el trabajo esotérico consiste en eso, en lograr la cristalización de esas tres fuerzas primarias. Es obvio que primero habrá que cristalizar la fuerza más cercana que tenemos, la del Santo Conciliar. Eso es indubitable. Mucho más tarde en el tiempo habremos de cristalizar en nuestro organismo la segunda fuerza, que es el Santo Negar, o el Vishnu hidrostárico, el Chopaj hebraico, el Cristo cósmico. Y después, mucho después, habremos de cristalizar en sí mismos a la primera fuerza, al Santo Afirmar, el Keter cabalístico, el Brahma hindostánico, el Padre en el cristianismo. Así pues, hablando en un lenguaje que todos entiendan, en un lenguaje crístico esotérico diríamos que debemos cristalizar en nuestro organismo a las tres fuerzas conocidas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando lo logremos, nos habremos convertido en criaturas absolutamente perfectas. Primero habrá que cristalizar la que tenemos más cercana, la del Espíritu Santo. Mucho más tarde tendremos que cristalizar en nosotros las fuerzas crísticas. Y por último tendremos que cristalizar en nosotros a la primera fuerza, la del Padre. Ese es el orden sucesivo de las cristalizaciones dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es lo que quiere el Sagrado Sol Absoluto. Eso es lo que quiere el Santo Okidanoj. Y nosotros debemos cooperar con el Sagrado Absoluto Solar. Si es que verdaderamente, dijéramos, amamos la gran causa. Uno coopera pues en la cristalización de esas tres fuerzas de nuestro organismo cuando verdaderamente está dedicado a la gran obra. Eso es obvio. Indubitablemente la tercera fuerza, que es la primera que debemos cristalizar, es la del Espíritu Santo, Santo Conciliar. Viene a cristalizar completamente en uno con la resurrección esotérica o mística. Tal resurrección solamente es posible realizarla después de múltiples trabajos, después de haber muerto en sí mismo, después de haber pasado por todo el drama del Cristo, después de haber creado los cuerpos existenciales superiores del Señor y de haberlos llevado a la perfección total, etc. Solo después de todo eso es que viene el proceso resurrectivo. La cristalización completa en nos de la tercera fuerza. La segunda fuerza es un poco más tarde. Solo es posible condensarla o cristalizarla en uno, cooperando con la misma segunda fuerza, a través de la negación, de la renunciación completa a todas las cosas. Muchísimo más tarde, pues, haciendo la voluntad del Padre en una forma radical, pues tendremos nosotros la cristalización de la primera fuerza. Pero en síntesis, todo lo que se quiere es cristalizar tres fuerzas en nosotros. Y la autorrealización es eso, precisamente, conseguir cristalizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza dentro del organismo humano. Eso es lo que se llama autorrealización. Estoy hablando en una síntesis que se entienda. Estoy hablando para que todos comprendan la necesidad de cooperar con el Sagrado Sol Absoluto. Conviene que cada uno de nosotros cristalice las tres fuerzas primarias dentro de su organismo. Eso es todo. Muchísimas gracias, venerable maestro.